Hola de nuevo familia, tras varias semanas de uso real, al fin os traemos el análisis definitivo y detallado del Samsung Galaxy S6, uno de los móviles más esperados del año. ¿Queréis saberlo absolutamente todo de él? Pues acompañadnos. Empezaremos hablando del diseño, básicamente porque ha sido uno de los elementos en los que Samsung ha trabajado muy duro. Con un simple vistazo, uno se da cuenta de que es un terminal premium por su aspecto, especialmente esta versión Edge, que es la que hemos podido analizar nosotros y que es la que tenemos en mano. Tenemos un terminal con un cuerpo unibody de aluminio cromado con un cristal Gorilla Glass 4 que lo recubre tanto por la parte frontal como por la trasera. Obviamente es un componente que le da una resistencia muy buena que analizaremos posteriormente. Hay que destacar que los botones de navegación están fuera de la pantalla, es decir, en el marco, en el que a su vez se mantiene el botón físico de Home, que es bastante útil tanto para despertar el terminal como para no salir al menú de forma involuntaria mientras usamos el dispositivo. Además, el botón cuenta con la tecnología del sensor de huellas y en esta ocasión no hará falta deslizar el dedo por encima para desbloquearlo, simplemente tendremos que ponernos encima. En la parte frontal encontramos el auricular, los sensores de proximidad y luz, el indicador LED y, como no, la cámara frontal de 5 megapíxeles. En la parte trasera contamos con la cámara que, como ya pudimos apreciar en el unboxing, sobresale bastante del cuerpo, el flash y justo abajo el pulsómetro compuesto por un sensor que emite luz y otro que la capta. Si analizamos con detalle esta parte dorsal podemos confirmar que se ensucia con mucha facilidad, así que si al principio decíamos que estamos ante un terminal premium, lo cierto es que dándole 5 minutos de uso pierde esta sensación que nos ofrecía nada más abrir la caja al llenarse de huellas. En el Mobile World Congress ya lo vimos y se nos comentó que era un aspecto en el que se había trabajado, pero vemos que si hay mejora es muy poca o inexistente. A la izquierda del terminal están los botones de volumen que en mi opinión quedan un tanto lejos de los dedos. Al hacer un uso intensivo nos hemos dado cuenta de que ya cuesta acceder a la tecla para bajar el volumen, por lo que es más complicado aún llegar al botón que sube el sonido sin hacer un pequeño movimiento de mano para acomodarnos el teléfono. En la zona derecha tenemos el botón de encendido y bloqueo mucho más accesible en este caso. En la parte superior tenemos la entrada de la tarjeta SIM, los infrarrojos para usar el terminal como mando a distancia y por último el micrófono de cancelación de ruido. Y debajo tenemos acceso a la entrada de los auriculares, el USB para la transmisión de datos y carga, el micrófono y el altavoz, del que hay que comentar un pequeño aspecto negativo. Y es que en función de cómo cojáis el terminal lo taparéis involuntariamente y notaréis que pierde mucha calidad. Esto ocurre sobre todo mientras uno juega o mientras uno mira vídeos de forma horizontal. Así pues notaremos cómo el sonido va apareciendo y desapareciendo y eso es algo que acaba siendo molesto. Sea como sea, la sensación en mano es bastante buena, sobre todo porque no resulta un terminal excesivamente pesado. Eso sí, con la versión hecha en mano podemos asegurar que nos transmite inseguridad a la hora de tenerlo, ya que parece poco estable y nos hace pensar que se nos puede caer en cualquier momento por los bordes tan finos que tiene. Y es más, a veces da la sensación de que no lo tenemos bien cogido, pero eso es cuestión más bien de irse acostumbrando al uso. Y por último hablemos de resistencia en este apartado. Lo cierto es que se han hecho pruebas para analizar la flexibilidad, la respuesta a caídas e inmersión bajo el agua y parece ser que el Galaxy S6 responde bastante bien. Nosotros hemos decidido no probarlo por si las moscas, pero se ve que ha sobrevivido a caídas de 20 metros de altura. También ha sido sometido por expertos a presiones bastante altas para ver si se doblaba y en la mayor parte de ocasiones ha salido ileso. Y por último, pese a no ser resistente al agua como tal, hay quienes lo han sumergido durante 10 segundos y luego ha seguido funcionando con total normalidad. Todo esto no quiere decir que este smartphone esté hecho para sufrir estas torturas y mucho menos de forma habitual, simplemente que si por algún motivo ocurre algún accidente similar sabemos que no se va a estropear de buenas a primeras. De todas formas, no os aconsejamos que lo pongáis en práctica. En cuanto a la pantalla, estamos ante un display de 5,1 pulgadas Super AMOLED con resolución QHD. De ella podemos decir que, como viene siendo habitual en dispositivos premium de Samsung, tiene una definición espectacular en la que nunca llegamos a ver los píxeles. Muestra unos colores muy vivos, puede que no sean completamente reales, pero sí que son impactantes. Y además hay que destacar otros dos aspectos de esta pantalla. En primer lugar, su comportamiento bajo el sol, que es bastante aceptable, y por otro lado, que al ser AMOLED los negros son realmente negros porque el píxel se apaga. Esto implica que, además de ver un negro más real, también veremos un descenso del consumo de la batería. A nivel de rendimiento ya conoceréis los números más que de sobras, pero mientras los vais repasando en este rótulo que os mostramos, vamos a empezar a daros nuestras sensaciones, ya que lo hemos exprimido a base de bien.
Antes que nada sí que destacaremos que tanto la memoria RAM como la memoria interna han dado un salto importante de tecnología, por lo que a la memoria interna respecta, que será de 32, 64 y 128 GB, podemos decir que se ha dado un salto notable pasando de la tecnología eMMC 5.0 a la UFS 2.0. ¿Y cuáles son las principales diferencias? Pues que además de aumentar la velocidad de lectura y de escritura de datos, ambas acciones se podrán hacer de forma simultánea, por lo que lanzará las aplicaciones mucho más rápido y todas funcionarán con un mayor rendimiento. Y lo más importante, con un consumo inferior. Y en cuanto a la memoria RAM, se da el salto de la DDR3 a la DDR4, es una evolución más natural y esperada, la cual aumenta la potencia para una mayor fluidez. En cuanto a la navegación por los menús, es bastante fluida como era de esperar, aunque siguen habiendo algunas transiciones típicas de TouchWiz que hacen más lenta esta navegación. Por lo demás, todo muy bien, excepto en un apartado. Seguramente hablamos más bien de un problema de software que no de hardware, pero no deja de sorprendernos. Os explicamos. Cuando estamos en la Home podemos acceder a Flipboard deslizando la pantalla hacia la derecha. Pues bien, si esperamos, por ejemplo, a que pase un minuto, si ingresamos de nuevo en la Home, vemos que se mantiene la información de la hora anterior y toda la interfaz tiene que volver a cargarse por completo para actualizarse, tanto los widgets como los accesos directos. Es algo que no afecta mucho al uso cotidiano, pero que visualmente molesta, ya que no debería ser algo normal en un terminal de estas prestaciones. Si hablamos del rendimiento propiamente dicho, podemos apreciar que en aplicaciones que requieren de mucha potencia de procesador, de RAM y de gráficos, como por ejemplo este juego, el terminal responde sin ningún tipo de problemas, así que en este aspecto todo perfecto. Y por último queremos compartir con vosotros algo que nos ha impactado bastante. Por defecto el terminal tiene preinstalada una aplicación para limpiar archivos temporales, la RAM y demás. Vamos para descargar un poco el terminal cuando le hemos dado un uso intensivo. Pues si entramos en el apartado de la RAM, inicialmente nos sorprenderemos al ver que su uso es muy elevado. Eso nos hará pensar que le hemos dado mucha caña, pero la sorpresa se da cuando le damos a finalizar todo, ya que la RAM sigue consumiendo unos 1,8 GB. Y si esperamos unos segundos, vemos que cuando vuelven a iniciarse automáticamente las típicas aplicaciones, el uso de la RAM se queda sobre los 2 GB. Es un dato que no nos deja indiferentes, puesto que casi en reposo está usando más RAM de la que tiene el Samsung Galaxy S5. No es un gran problema porque con más de 500 MB de RAM libre es suficiente para lanzar cualquier aplicación, pero no deja de llamar la atención el uso necesario. Seguimos hablando del software y subrayamos especialmente la limpieza que se ha hecho en la interfaz de TouchWiz. Ya no nos encontraremos con 1000 aplicaciones preinstaladas de fábrica que no hacen más que recargar el sistema. Pese al problema que os comentábamos sobre Flipboard en el apartado del rendimiento, podemos decir que se ha hecho un muy buen trabajo dando una imagen premium al mismo tiempo que se ha hecho una limpieza del sistema. En este apartado también queremos darle la importancia que se merece a la aplicación llamada Peel Smart Remote, con la que es posible convertir al Samsung Galaxy S6 en un mando a distancia universal gracias al emisor de infrarrojos. La verdad es que tras haberla probado, acaba convirtiéndose en una aplicación muy práctica y a mí me parece incluso más intuitiva que la anterior, la Watch On. Y además el alcance del infrarrojo es bastante alto, por lo que hace que su utilidad sea mayor aún. Y otra cosa, muchos nos habéis preguntado sobre su teclado, pues la verdad es que es bastante completo y además de incorporar los números en la parte superior, vemos que viene con unos emoticonos predefinidos, así que buen teclado el que nos brinda Samsung. Llegamos al apartado de la cámara. Al ser uno de los elementos que más nos habéis pedido que analicemos, os dejamos un vídeo en el que analizamos la cámara muy a fondo, al completo detalle, pero mientras tanto os dejamos unas impresiones previas. Para empezar, en esta imagen que veis podemos apreciar que con buena luz, tanto la definición como los contrastes son bastante buenos. Si hacemos una foto con baja luminosidad, podemos afirmar que el S6 responde bastante bien y nos ofrece una imagen muy buena. Quizás el problema esté en condiciones de poca luz y en movimiento, ya que, como vemos, tiene algo de problemas en este tipo de situaciones. Por lo que a la cámara frontal respecta, nos ha sorprendido gratamente, puesto que tanto la imagen que estamos viendo ahora como el vídeo que hemos hecho, la cámara cumple y responde muy pero que muy bien, y ya no solo hablamos de que es una cámara más que aceptable para posibles videollamadas, sino que su resolución es muy buena para las famosas selfies. Sea como sea, por el momento no nos alargamos más y os recomendamos que miréis el vídeo de la cámara, en la que la desnudamos con todo lujo de detalles. La batería es otro punto que analizaremos en otro vídeo, ya que es otra de las cosas por las que nos habéis preguntado y mucho. Así pues, también os mostraremos los resultados detallados de las pruebas que hemos ido haciendo.
Pero si solo queréis saber los resultados finales, os podemos confirmar que aguantamos el día entero sin problemas y que incluso podemos aguantar parte del segundo día con un uso algo más moderado. Pero también os recomendamos que si queréis ampliar información, no dejéis de echarle un vistazo al vídeo completo de la batería. Bien, dado que hemos analizado la versión Edge, obviamente merece una mención aparte, sobre todo porque es la que ha marcado el inicio de la revolución de esta gama S6. A grandes rasgos tiene unas opciones interesantes que ya os mostramos en un vídeo que hicimos en el Mobile World Congress, aunque esperamos que los desarrolladores vayan sacando nuevas funcionalidades ya que aún está muy verde el asunto. La sensación a priori es que parece ser un terminal mucho más revolucionario de lo que finalmente es, por lo que nos hemos preguntado si realmente es útil. En mi opinión, es más bien una novedad estética llamativa que algo práctico, porque más allá de las funciones que tiene de los contactos y ver la hora, no tiene mucho más. De hecho, a la hora de hacer fotos o ver vídeos acaba resultando molesta esta curvatura que hace que se consuman los contenidos levemente distorsionados. Así pues, pese que al principio da una sensación de ¡wow, qué pasada!, con el paso de los días acaba siendo algo molesto para quien realmente pueda apreciar el formato real de las fotos o de los vídeos. En todo caso, será algo que tendréis que evaluar a la hora de elegir la versión estándar o la versión curvada, evidentemente más allá del precio. Y tras este extenso análisis podemos extraer varias conclusiones. En primer lugar, a Samsung se le pedían revoluciones y las ha llevado a cabo. Para algunos resultarán más o menos útiles, pero se agradece el hecho de haber intentado cosas nuevas. De hecho, hay evoluciones que son notorias en la mayor parte de los aspectos. Por otro lado, podríamos afirmar que el S6 es un terminal todoterreno, con una autonomía más que aceptable, una muy buena cámara, un rendimiento top, un software muy decente y un diseño bastante premium. Eso sí, no todo es de color rosa, ya que también hay aspectos que mejorar. En primer lugar, el rendimiento que consume el terminal en reposo, también la imagen que deja el dispositivo lleno de huellas, la disposición poco práctica de algunos botones que quedan poco accesibles, el sonido y la ausencia de la ranura para tarjetas microSD. Y dicho esto, nos despedimos, aunque no sin antes deciros que le deis like al vídeo, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho todavía. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!